compartiendo la palabra de Dios. Es una alegría, la verdad, nuevamente estar. Y también agradezco a la hermana Amali por la invitación que me ha brindado para poder compartir este tema. Yo sé que estos temas son controversiales, pero es muy necesario que nosotros conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y el mundo hoy en día está armando ya sus arbolitos. Desde noviembre ya empezaron a armar sus arbolitos de Navidad y también están empezando a cantar villancicos, están practicando esos cantos navideños para cantarlos en las iglesias y también están empezando a comprar regalos y también empezando a preparar su corazón con el espíritu navideño. Todo lo que conocemos hoy como Navidad totalmente se remonta a siglos atrás como tal, pero el día de hoy, más que la historia navideña, yo quiero presentar los escritos de Ellen White y por qué nosotros como adventistas del séptimo día no poder celebrar la Navidad en el aspecto mundano. Y hoy, en los escritos de Ellen White realmente se ha tergiversado bastante este tema porque muchos toman escritos y dicen, aquí la hermana White dice que sí podemos celebrar, aquí la hermana White dice que está a favor de la Navidad, aquí la hermana White dice que sí se puede. Entonces, todo eso vamos a verlo el día de hoy y yo sé que no va a abarcar el tiempo, entonces yo les animo a que puedan estudiar el libro Hogar Cristiano, el capítulo 77. ¿Está bien? Yo les animo a que ustedes vayan al libro El Hogar Cristiano y lo investiguen por su cuenta, pero yo les voy a dar todas las bases para que podamos realmente aprender lo que el Señor nos quiere traer el día de hoy. Primeramente, antes de poder continuar, vamos a hacer una breve oración para pedir al Espíritu Santo que nos pueda iluminar y así no podamos sacar una teoría extraña, sino que todo podamos confirmarlo con un escrito está. Entonces aquí yo me voy a arrodillar y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los santos cielos, en esta hora te pedimos que nos acompañes. Vamos a estudiar un tema muy importante, vamos a abrir tu palabra, el espíritu de profecía y así puedas iluminarnos para no sacar una conclusión errónea, y más que todo en estas épocas navideñas donde el mundo está como está, totalmente yendo en apostasía. Entonces te pedimos que nos acompañes para que nosotros también podamos hacer reformas en nuestra vida y así explicar este tema a aquellos quienes realmente lo necesitan. Te pido por cada hermana y hermano que está conectado virtualmente y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para poder iniciar, voy a compartir el tema para que así todos podamos ver las citas. Obviamente no vamos a poder leer todas las citas, pero vamos a leer la mayoría. Y al leer la mayoría vamos a entender en cuanto a los escritos de Ellen White y la Navidad. Primeramente quiero iniciar diciendo que la Navidad se remonta antes de Cristo, en sí 200 años antes de Cristo. Más que todo me refiero a la fecha como tal, el 25 de diciembre. Allá en Roma se celebraba la fiesta de la Saturnalia. Eran fiestas desde, si no me equivoco, desde el 17 de diciembre al 23 de diciembre y también en esas fechas se celebraba todo lo que era para honrar al dios Saturno. Recordemos que en la antigüedad tenían dioses desde Babilonia, incluso más antes, desde el tiempo de Egipto, incluso mucho más antes, en Mesopotamia siempre tuvieron dioses paganos. Entonces Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma siempre también tuvieron dioses. Y el Imperio Romano realmente fue uno de los más idólatras. Entonces los romanos adoraban eh, a los dioses paganos como a Saturno. Entonces se celebraba una fiesta en diciembre y se lo llamaba Saturnalia. Compartían regalos, se hacía una fiesta holgoria, tomaban vino y también había orgías. Entonces realmente era una fiesta pagana total y no tiene nada que ver con el cristianismo. 2 siglos después, ahí es donde poco a poco en la Iglesia Católica, más que todos los sacerdotes, bueno, la Iglesia Católica después lo oficializó, pero primeramente quisieron buscar una fecha para el nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos nunca celebraban el nacimiento de Cristo, los discípulos de Jesús, nunca, porque en la Biblia no está una fecha como tal para decir, esta fecha nació nuestro Salvador. Entonces ellos lo que conmemoraban era la muerte de Cristo.
y siempre conmemoraban su muerte para así que no se pueda perder el plan de salvación y el plan de redención. Desde el siglo II y el siglo III han ido especulando en cuanto a la fiesta, bueno, a la celebración del nacimiento de Jesús. Y como la iglesia con el Imperio Romano, se acuerdan con Constantino, mucho más antes que nazca la iglesia católica, poco a poco se fue introduciendo las fiestas paganas dentro de la iglesia cristiana. Estamos hablando en ese siglo, siglo II, siglo III. Poco a poco, así como ellos adoraban al dios Sol, entonces les dijeron a los cristianos que también pueden adorar al Dios de justicia que creó el sol, pero poco a poco se fue introduciendo más paganismo y así, de esa manera, se oficializó como una fiesta cristiana, la Navidad. Entonces la Navidad realmente, como lo conocemos, así con estas decoraciones, dando regalos, podemos ver lo que se remonta antes de Cristo, pero así con una fecha, con el nacimiento de Jesús, se remonta después de Cristo, obviamente. Pero ahora, ya poniendo en contexto todo lo que hemos hablado, primeramente quiero recalcar que la Navidad es una fiesta pagana, primero, una fiesta que nosotros como adventistas, como cristianos, no deberíamos celebrarlo, primeramente armando nuestro arbolito, cantando villancicos y también haciendo todo lo que hace el mundo. Pero la fecha como tal no está mal, o sea, es la fecha, es un día cualquiera. 25 de diciembre, 26 de diciembre, 1 de enero, 2, 3. El único día que el Señor ha santificado es el día sábado, que nosotros siempre lo recordamos y adoramos en ese día. Entonces el 25 de diciembre es una fecha más, pero el mundo lo ha puesto como una fecha para ensalzar. Entonces la Navidad, como se lo practica hoy, es totalmente pagana. Pero vamos a ir viendo estos aspectos mientras vamos a ir leyendo las citas bíblicas. Primeramente vamos a Jeremías, el capítulo 10, el verso 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, que cortan el leño del bosque con el hacha. Es obra de manos de artífice. Jeremías 10:8. Pero ellos son del todo torpes y necios. Enseñanza de vanidades es el leño. Jeremías 10:15. Vanidad son, obra irrisoria en el tiempo de su visitación, perecerán. La palabra de Dios jamás presenta la Navidad, obviamente, con esa palabra, y tampoco presenta una festividad que nosotros debamos realizar. Lo que nosotros siempre debemos recordar es el Santo Día del Señor y también eh, conmemorar la Cena del Señor, el bautismo, todo eso es bíblico. Pero fiestas del mundo, la Biblia nos dice que es vanidad de vanidades. Son costumbres mundanas. Cualquier fiesta, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo sabía que había muchas celebraciones en ese entonces que los cristianos podrían celebrar. Entonces el apóstol Pablo les dijo a los de Colosén, bueno, a Colosa, a los que estaban en Colosa, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, según las tradiciones de los hombres. Y la Navidad es una tradición más. Y Jesús mismo les dijo ahí a los que estaban, a los fariseos que estaban ensalzándose, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tal vez podríamos decir que la Navidad no tiene nada de malo, pero para Dios puede ser una abominación. Y ahora sí vamos a ingresar al escrito de Ellen White, El Hogar Cristiano, el capítulo 77. Este libro es una recopilación. Es un libro que la hermana White escribió con su puño y letra. Bueno, las cartas sí lo escribió con su puño y letra, pero es recopilado. No es como el conflicto de los siglos, por ejemplo, o como el camino a Cristo, que ella sí hizo que se publique un libro que titule así, o la gran controversia en su título original. Pero el Hogar Cristiano es una recopilación de los fideicomisarios del patrimonio White, que salió en 1952. Y esta recopilación en el mismo libro nos dice la fecha, 8 de mayo de 1952. Entonces, vemos que las recopilaciones siempre debemos manejarlo con cautela, porque los fideicomisarios pueden recopilar una parte de la Review and Herald, una parte de la Science of the Times, una parte de Letters and Manuscripts y así sucesivamente. Pueden recopilar de distintos libros o escritos de Ellen White o escritos inéditos que ella hizo. Por eso siempre debemos ir al
original para ver el contexto, porque si nosotros solamente nos basamos en una recopilación, entonces ahí podríamos entrar en un error. Tenemos que ver el contexto, tenemos que ir al inglés. No es necesario saber inglés, aunque aprender no está nada de malo, más bien deberíamos aprender inglés, pero los que saben inglés realmente tienen un beneficio, porque ahí pueden leerlo sin traductor. Nosotros necesitamos un traductor para poder leerlo, pero como hoy la tecnología ha avanzado tanto, no hay pretexto para nadie. Y las Review and Herald, las revistas Review and Herald, realmente hoy en día es muy fácil conseguirlo con todo lo que es el White Ratings. Entonces, aquí vemos que en el hogar cristiano, los fideicomisarios escriben la página 5 del hogar cristiano. Al compilar esta obra, se han obtenido extractos de los escritos de la señora White, producidos a través de las 7 décadas. Los extractos provienen de diferentes fuentes, se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. O sea que los fideicomisarios agarraron una cita de 1850, una cita de 1870, otra cita de 1880, otra cita de 1900. Entonces no vamos a encontrar realmente un libro que nos hable de la Navidad de Ellen White, que ella lo escribió. Todo es una recopilación que hicieron los fideicomisarios. Es imposible que de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material. O sea que los fideicomisarios, ellos recopilaron lo que a ellos les convenía. O sea, si ellos les convenía recopilar este párrafo de Ellen White, no lo recopilaron lo demás, o sea que fue según a su criterio, estamos entendiendo. Entonces, según a lo que vamos a ver, los subtítulos que ellos pusieron, no lo puso Ellen White, ellos pusieron los subtítulos, como ya llega la Navidad, por ejemplo. Ahora vamos a analizar las citas de la mensajera del Señor. Hogar Cristiano, la página 434, el párrafo 1. Ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte y al sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Y si ustedes notan ahí, ven unos puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, esos puntos suspensivos quiere decir que los recopiladores se saltaron de párrafo, o sea que Ellen White en la revista original de la Review and Herald escribió después de esos puntos suspensivos algo muy importante, pero los recopiladores saltaron de párrafo. Eso es lo primero que tenemos que analizar, porque si nosotros no lo analizamos, vamos a llegar a la conclusión de que Ellen White está feliz porque llega la Navidad. Es como por decir que ella estaba feliz por la celebración, pero en realidad no es así, no es de esa manera. Sigamos leyendo lo que dice Hogar Cristiano. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas de ello. La Biblia no enseña la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Primeramente, recalcamos que la fecha que nació nuestro Salvador está ocultado. Dios mismo sabía que si él revelaba la fecha, idolatrarían la fecha, más que a Cristo Jesús. O sea que a Cristo se le perdería de lado, se le perdería de vista y así ensalzarían la fecha. Por eso ella empieza diciendo estas palabras. Y vamos a seguir leyendo para poder entender lo que hemos leído ahora está directamente en la Advent Review and Sabbath Herald. ¿Qué fecha? 9 de diciembre de 1884. Hoy es 8, ¿verdad? Hoy es 8 de diciembre. Pondremos un día como mañana. La hermana White escribió lo que hemos dado lectura. Pero ahora vamos a ver toda la cita original, ¿está bien? Toda la cita en cuestión, porque como ya les mencioné, una recopilación no lo recopila todo, sino recopila lo que los fideicomisarios quieren que esté en el libro.
pero vamos a leer lo que no está en el libro Hogar Cristiano. Más bien está ahí en la Review and Herald el 9 de diciembre de 1884, el párrafo 1. Este día se ha aprovechado mucho durante siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra el día, no honra a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador y a honrarlo con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguno por aquel por quien se celebra el día, Jesucristo. Entonces, Ellen White, primeramente al decir ya llega la Navidad, ella lo usa en el contexto de que lo dicen aquellos quienes son incrédulos, o sea, el mundo incrédulo, el mundo que no es cristiano. Ellos se alegran porque llegue la Navidad. En ese contexto, la hermana White empieza a explicar en la carta de la Review and Herald del 9 de diciembre. Entonces, aquí ella muy bien explica de que el mundo en general cristiano celebra la Navidad, pero más tienen honor al día que a Cristo Jesús. Y es verdad, queridos hermanos, porque en los días de hoy vemos cómo el mundo se arregla, se viste, algunos de Papá Noel, por ejemplo, y también las decoraciones de todos los centros comerciales es navideño. Entonces, la Navidad, más que ser cristiano, es comercial. Y todos se alegran por la Navidad, por los arbolitos, por el arbolito de Navidad y por todo lo demás. Pero eso realmente no glorifica a Cristo. Si realmente los cristianos que celebran la Navidad primeramente honrarían a Cristo antes que el día, ahí sí valdría, pero no. Primeramente honran el día, celebran esas celebraciones que no son cristianas, pero es el mundo incrédulo y también el mundo cristiano en general. Pero aquí muy bien nos dice que realmente no honran a Cristo porque no hay una obediencia directa para acercarnos a Él. Y es verdad, queridos hermanos, que muchas veces nosotros mismos hemos caído en eso. Pero aquí tenemos que abrir los ojos para ver que Ellen White no está avalando lo que es la Navidad. Y sigue diciendo, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin decirle cierta atención, sin dedicarlo cierta atención. Es posible es posible valerse de ella con un buen propósito. Primeramente vemos que no podemos pasarlo por alto, la Navidad, porque siempre los niños siempre van a tener ese conocimiento o ese saber de ellos, el querer decir, quiero regalo y también en cuanto a todo lo que hace el mundo. Primero, podemos ver que ella, la hermana White, dice que el mundo incrédulo es quien lo celebra y también algunos cristianos, pero no tenemos la certeza de que ese día nació Jesús. Después dice que no podemos pasarlo por alto, siempre hay que explicarle más que todo a los niños esta cuestión de la Navidad, porque ellos son más vulnerables. Entonces siempre necesitamos explicarle a los niños estas cuestiones, pero no podemos pasar por alto, dice la mensajera del Señor. ¿Qué significa no pasarlo por alto? Aquí no quiere decir que tengamos que celebrar como el mundo lo celebra, vamos a leer ahora las citas, sino que ese día podemos hacer una obra para que otros puedan conocer el mensaje verdadero. Es una oportunidad para que otros puedan conocer la verdad. Podríamos verlo de esa forma, para poder predicar el mensaje. Y sigue diciendo, no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre, y no es del agrado de Dios que todo lo que concierne a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su propósito profesado. No hay santidad divina, nos dice, que descanse sobre el 25 de diciembre. El único día santo, como muy bien sabemos como adventistas, es el día sábado. Entonces el 25 de diciembre no hay una santidad divina que descanse ese día. Y si no hay una santidad divina, ¿por qué nosotros deberíamos celebrarlo como el mundo lo celebra? Como cristianos no tenemos nada que ver
en celebrar la Navidad como el mundo. ¿Cómo lo celebra el mundo? Ustedes ya muy bien conocen. En el pasado nosotros lo hemos celebrado, o tal vez algunos lo siguen celebrando. Eh, Tristemente muchos se emborrachan, llegan a unos extremos tan altos de licor el día de la Navidad y también otros que no toman alcohol, como nosotros, por ejemplo, en mi caso, nos reuníamos en la familia a comer la carne que siempre era como una tradición aquí en Bolivia, por ejemplo. Yo sé que en cada país tiene sus tradiciones, sus costumbres, y aquí se come la picana, por ejemplo, chancho y pollo y todas las carnes, ¿no? Que res, y siempre a las 12 de la noche. Entonces era como una costumbre llevar un regalo, hacer un intercambio de regalos y ahí comer, ¿no? Como el mundo lo practica. Y claro, como adventistas, nosotros nunca hemos comido chancho como tal, pero sí comíamos antes, yo comía pollo y todas las carnes siempre, y reuniéndonos en la familia. El reunirse no está mal, lo malo está en celebrarlo como el mundo, o sea, comiendo lo que el mundo come, escuchando la música que el mundo escucha, haciendo lo que el mundo hace. Eso es lo que está mal, queridos hermanos, incluso en el mismo día de Navidad. Eso es lo que nosotros no deberíamos hacer como cristianos y más que todo como adventistas del séptimo día, copiar al mundo. La palabra de Dios es clara en cuanto a este aspecto. Si nosotros nos vamos al libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 4, el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si queremos copiar al mundo, entonces somos del mundo. Si queremos copiar el carácter de Cristo, entonces somos de Cristo. Pero no podemos copiar lo que el mundo hace y cada país tiene su tradición. Pero sea la tradición que sea, no podemos copiarlo porque no hay una santidad que descanse sobre el 25 de diciembre. Entonces, si el mundo arma arbolitos, entonces nosotros, ¿por qué deberíamos armarlo? Si el mundo coloca ahí con luces, con Papá Noel, con todo lo que tiene que ver en el sentido de adornos navideños, nosotros como adventistas, como cristianos, no necesitamos hacer eso, porque sería copiar al mundo. No necesitamos cantar villancicos como el mundo. Bueno, eso ya es un tema realmente muy controversial de los villancicos, pero el poder cantar, por ejemplo, un canto que hable del nacimiento de Jesús no está mal, porque cantar de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de Cristo como nuestro sumo sacerdote no es malo, sino cantarlo con el objetivo de costumbre en diciembre, ahí está el problema. ¿Entendemos? Entonces, eso es lo que podemos recalcar de acuerdo a lo que estamos leyendo. Cristo debe ser el objetivo supremo, el objeto supremo, pero como se ha observado la Navidad, la gloria se vuelve de él al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que viniera a nuestro mundo. Cristo debe ser el objetivo, o debería ser el objetivo, honrarle a él, cantarle a él, pero se ha vuelto directamente la Navidad para honrarse a sí mismo, satisfacer el yo, satisfacer el apetito pervertido que tenemos. Entonces, al satisfacer nuestro yo, ahí se vuelve pecaminoso. Y ahí está el problema de la Navidad. No podemos participar como el mundo lo hace. No podemos, porque no somos de este mundo. Somos realmente cristianos. Deberíamos reflejar el carácter de Cristo. Y yo sé que todos estamos en esa lucha de reflejar el carácter de Cristo. Y vamos a seguir leyendo las citas que son controversiales, pero vamos a ir entendiendo. El intercambio de regalos. Vamos a ir a las citas de los intercambios de regalos. Hogar Cristiano, a la página 435, el párrafo 4. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Bueno, eso es lo que nos dice en el libro Hogar Cristiano, de que la hermana White, bueno, muchos piensan que la hermana White estaba a favor de poder darnos afecto con los intercambios de regalos, pero vemos que el contexto viene en los escritos originales.
Vamos a leer The Holidays, que salió el año 1879. Las fiestas de fin de año, publicado el 11 de diciembre de 1879. De esta carta sacaron para poder poner en el libro Hogar Cristiano esa parte que hemos leído de los regalos, de los obsequios, y vamos a dar lectura. Nos acercamos rápidamente a la temporada de las fiestas y muchos conscientes ahora se preguntan qué camino pueden seguir para agradar a Dios. Por el mundo las vacaciones se pasan en frivolidad y extravagancia, glotonería y exhibición. Así son las fiestas navideñas. Buenas vacaciones, ¿verdad? La familia se va de vacaciones, pasa en frivolidad, se gasta dinero en exceso, extravagancia, lujos, glotonería. De esa manera muchos lo celebran. Familias que dicen ser cristianas, que dicen ser adventistas, gastan un montón de dinero para viajes innecesarios, solamente para fortalecer su yo y su gusto, para conocer lugares, en vez de que ese dinero se utilice para predicar la palabra de Dios. No está mal poder tener, por ejemplo, algún viaje, pero derrochar dinero sin motivo, ahí está el problema. En la costumbre imperante en este momento hacer y recibir regalos, y no es una pequeña carga para la mente saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que nadie se sienta despreciado. Es un hecho que a menudo esta costumbre de hacer regalos genera mucha envidia y celos. Bueno, aquí está el contexto de todo lo que hemos leído. Genera mucha envidia y celos. Y es verdad, cuando das tu regalo, otro ve que le diste tal vez algo pequeño, ¿verdad? Entonces genera como un resentimiento. Otro dirá, pero a mí me han dado esto y yo he dado más. Entonces se genera como una envidia en el corazón en cuanto a lo que es el intercambio de regalos. Miles de dólares se gastan desperdiciando, bueno, dice miles de dólares serán peores que despreciarlos en las próximas Navidades. Y podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Pero tenemos el privilegio de apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época degenerada y en lugar de gastar medios meramente para satisfacer el apetito o para adornos o prendas de vestir, innecesarios. Miren lo que dice el enjuague de aquí. Tenemos el privilegio de apartarnos de las prácticas mundanas. O sea que no es que ella está incentivando darnos regalos de afecto, sino que ella dice, tenemos ese privilegio de apartarnos de las fiestas que degradan nuestro ser. Por eso dice, podemos hacer de las próximas Navidades una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Y vamos a seguir leyendo. Tratemos de representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo mientras hacía el bien. O sea que en diciembre no está mal poder hacer el bien a las personas, pero el intercambio de regalos ha sido para un pretexto, satisfacer nuestro egoísmo, en otras palabras, y así que genere envidia en los corazones. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. En nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y hacer que simpatizaran con la mente de Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para realmente elevarnos en el espíritu, para que pensemos en Dios, para que realmente seamos serviciales, humildes de corazón, no satisfaciendo nuestro apetito pervertido o nuestro apetito carnal, sino que podamos servir. Cristo Jesús vino para eso y Él nos enseñó que tenemos que servir a los demás. Y esa es la grande lucha de todo cristiano. Primeramente, humillarnos ante Dios y decir, Señor, yo soy orgulloso de corazón, pero quiero hacer tu voluntad, quiero tener la humildad de Cristo. Y podemos hacer mucho bien en estas fechas, honrando a Dios y haciendo el bien al prójimo. Recordemos que la Navidad se celebra en conmemoración del nacimiento del Redentor del mundo. Este día generalmente se dedica a banquetes y glotonería. Grandes sumas de dinero se gastan en autocomplacencia innecesaria. Y esto es verdad, porque la glotonería está en todo momento festivo, sea en Navidad, en Nochebuena, en también podemos ver el 1 de enero.
Año Nuevo, en nuestro cumpleaños y en muchas ocasiones más, se dedica para la glotonería. Pero Dios no quiere que lo dediquemos para eso. Y también la familia hace que nosotros también nos dediquemos a eso, porque muchas veces la familia no entiende y empiezan ahí a traer sus arbolitos, a traer sus comidas y a comer, ¿verdad? Y más aún hablando sobre la reforma pro salud, que como adventistas nosotros no deberíamos consumir el consumo de carne y también en cuanto a todo lo que tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, aún más nosotros deberíamos apartarnos de los banquetes del mundo, de las ollas de Egipto, de la glotonería que el mundo ofrece. Eso es lo que nos dice. Se suman grandes ganancias de dinero y la autocomplacencia sube. Y es verdad, todas las familias, casi todas las familias lo hacen, pero nosotros como adventistas necesitamos apartarnos de las cosas de este mundo. Estos días se dedican a glorificarse a sí mismos en lugar de Dios, en lugar de a Dios. Se ha sacrificado la salud, el dinero. Es peor que tirarlo a la basura. Muchos han perdido la vida por comer en exceso o por disipación desmoralizadora y se han perdido almas por este medio. Muchos tristemente han ido a la tumba por comer lo que no debían, porque ya han exagerado totalmente. ¿Y cuántas muertes hay hoy en día por el consumo de carne y también por no cuidar en sí el templo que el Señor nos ha dado? Nuestras vacaciones han sido pervertidas de su uso previsto. Los dones se prodigan unos a otros y la alabanza que debería haberse dado a Dios, a quien pertenecen todas estas cosas, se otorga a los pobres mortales. El gran regalo que tenemos que darle a Dios es nuestra vida. Es poder decirle, Señor, ayúdame a entrar a un nuevo año para que realmente pueda cambiar mis apetitos pervertidos, para dejar el pecado atrás y seguirte. Entonces, pensemos en eso cuando estemos dando regalos. Pero podemos ver que la hermana White siempre recomendó poder, mm, si hay una motivación, por ejemplo, de algunas personas que aún están entrando a la iglesia, poco a poco no podemos nosotros decirle que la Navidad es satánica y que todo lo que se hace en la Navidad está mal. O sea, hay que tener cuidado siempre en poder tratar estos temas, porque si alguien toca el tema y tú de repente le dices, la Navidad es satánica, los que practican son del diablo, entonces ahí realmente no es actuar con el espíritu de Cristo. Hay que explicarle de buena manera. Y si algún momento hay un intercambio de regalos, por ejemplo, la hermana Juárez en sí habla en cuanto a esto. Ella dice que, ¿por qué no dar un regalo para su vida espiritual? Pero no habla en el sentido de la Navidad, habla en cuanto a los cumpleaños y también a muchas ocasiones que se debería dar regalos. Entonces ella hace esa aclaración. Por ejemplo, esta cita que voy a dar lectura en, en este momento dice, para los jóvenes, la vida de José Bates es un tesoro. También los 3 volúmenes de Spirit of Prophecy. Estos volúmenes deben ser colocados en cada familia en la tierra. Dios está dando luz desde el cielo y ninguna familia debería estar sin ella. Que los regalos que hagáis sean de ese orden, que arrojarán rayos de luz sobre el camino al cielo. Entonces, ella recomienda un libro del Capitán Bates, un libro realmente muy maravilloso, y también los 3 volúmenes del Espíritu de Profecía, porque recordemos que ella escribió Spirit of Prophecy. Son 3 volúmenes que de ahí los recopiladores sacaron para el conflicto de los siglos y otros libros más. Entonces, si hay la posibilidad de poder dar un regalo, sea en cumpleaños o en algún motivo especial para los hijos, puede ser un libro. Y claro, explicarle a los hijos más que todo porque los niños son quienes son más vulnerables y hay que explicarles realmente muy bien estos temas para que así cuando crezcan tengan ese pensamiento y no tengan un pensamiento mundano porque tristemente, bueno, al final las familias, los padres, por ignorancia no lo hicieron. Tal vez nuestros papás por ignorancia no nos explicaron estas cosas, pero uno ya sabiendo la verdad, teniendo la luz, teniendo el espíritu de profecía, con más razón deberían explicarles a sus hijos en cuanto a estas festividades.
para que ellos entiendan que no es realmente como se presenta en la televisión, en el internet, o como ahora que estamos viviendo en épocas de inteligencia artificial, cómo ha avanzado todo lo que es las fiestas paganas. Entonces siempre explicarle de acuerdo a la palabra de Dios para que así pueda entender el niño, más que todo. Entonces vamos a seguir leyendo las citas que nos corresponden en este momento. Vamos a hablar del árbol de Navidad. Y esta es una cuestión muy controversial, pero vamos a entenderlo. Dice el Hogar Cristiano, la página 438, el párrafo 2. ¿Tendremos árbol de Navidad? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. Para esas casas de culto, nos han llegado cartas en las cuales se preguntaban, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Muchos, al poder leer esta cita, dijeron que Ellen White estaba incentivando a que se pueda poner árboles de Navidad dentro de las iglesias adventistas, porque ellos dicen los que defienden la Navidad. Ellen White aprueba que se pueda poner arbolitos de Navidad dentro de las iglesias. Entonces nosotros ponemos un arbolito dentro de nuestras iglesias. Pero Ellen White nunca aprobó tal cosa. Si ahí vemos en el libro, hay un asterisco. Ustedes pueden ir ahí a su libro Hogar Cristiano, van a ver un asterisco en la parte superior, en la parte de abajo, la cual dice, en el párrafo superior, en el cual los fideicomisarios dijeron que la hermana White estaba aludiendo a ciertos proyectos de construcción. O sea, que ellos mismos reconocen que Ellen White estaba atribuyendo a ciertos lugares el poder colocar arbolitos. O sea, que esta cita no puede tomarse ahora para decir que debemos colocarlo en todas las iglesias adventistas. El contexto es el siguiente. Voy a dar lectura a la Review and Herald el 11 de diciembre de 1879, el párrafo 14. Nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo la presión de la deuda. El tabernáculo Dime nos pertenece a todos. Todos deberíamos tener un interés especial en ello. O sea que Ellen White dijo, tengamos arbolitos de Navidad para pagar la deuda. Había una deuda que había que pagar y era el Tabernáculo Daim, esa iglesia que muchos asistían en ese tiempo, estaba en deuda. Entonces, Ellen White no dijo pongan arbolitos de Navidad en todas las iglesias adventistas, no, principalmente era en Oakland y Battle Creek, para que los hermanos tengan en cuenta de que antes de gastar cualquier cosa en Navidad, primeramente den al Señor ayudando a la iglesia de Tabernáculo Daim. Grandes responsabilidades descansan sobre los de Battle Creek y también sobre aquellos cuyos brazos deben extenderse para sostener estos intereses en el gran corazón de la obra. No en todo el mundo hay un campo de batalla por la verdad y la reforma como este. Grandes intereses están involucrados aquí. Había grandes intereses y los hermanos no estaban respondiendo a esos intereses. La iglesia estaba en deuda y los hermanos no estaban dando ese recurso. Entonces ella instó para que realmente pueda haber un árbol para que de esa manera se pueda pagar la deuda. Durante los años de la parte final de la década de 1870, hubo gran actividad en la sede central de la organización en Battle Creek. El nuevo tabernáculo sucedió a la casa de oración que se había quedado pequeña. Esta nueva iglesia construida para acomodar las sesiones de la Asociación General se la conoció como el Dime Tabernacule o el tabernáculo de los 10 centavos, porque se le pidió a cada miembro a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que contribuyera por lo menos con 10 centavos para su construcción. Esto se encuentra en Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 10, el párrafo 3. Se llamó el Tabernáculo de los 10 centavos, porque todos los hermanos adventistas en ese tiempo dieron 10 centavos para que se pueda construir este tabernáculo, pero estaba en deuda.
Y sigamos leyendo. Ahora nos estamos acercando al final de otro año y no haremos de estos días festivos oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios porque solo estaremos entregando a Dios lo que ya es suyo y que solo nos ha confiado hasta que Él lo solicite. Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol de Navidad en el cual se colgaran ofrendas, grandes y pequeñas, para estas casas de adoración. O sea que el contexto es que las iglesias que estaban en deuda tuvieran un árbol y ese árbol sería para pagar la deuda, porque ahí es donde los hermanos pondrían su regalo directamente a lo que le pertenecía a Dios, porque era una benevolencia sistemática lo que ellos tendrían que hacer, era la iglesia del Señor, por eso ellos tenían que poner ahí su donativo. Por eso ella dice, Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol que se colgaran ofrendas, un árbol. Dios estaría complacido. Pero aquí muchos sacan de contexto y dicen Ellen White estaba a favor de que haya arbolitos de Navidad dentro de las iglesias, pero estamos viendo el contexto. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan anchas como mejor se adapte a la ocasión, pero deja que sus ramas se carguen con el fruto dorado y plateado de tu beneficencia y preséntalo como tu regalo de Navidad, que sus donaciones sean santificadas por medio de la oración y que el fruto de este árbol consagrado se utilice para eliminar las deudas de nuestros lugares de culto en Battle Creek, Michigan y Oakland. O sea que había muchas iglesias en deuda. La que estaba más endeudada era la iglesia del tabernáculo de los 10 centavos. Entonces, el poder poner arbolitos de Navidad era en ese contexto en cuanto a las donaciones y para eliminar las deudas. Y vamos a comparar esta cita. Miren lo que dice en Hogar Cristiano, la página 439, el párrafo uno. No es un pecado, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Pero si vamos a la revista original, es muy distinto. En Navidad, tan pronto por venir, no tomen los padres la posición de que un árbol de hoja perenne colocado en la iglesia para diversión de los eruditos de la escuela sabática es un pecado, porque puede convertirse en una gran bendición. Mantenga ante sus mentes objetos benévolos. ¿En dónde está aquí la diferencia? Aquí en español dice, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad, y aquí en inglés directamente traducido al español dice, en Navidad tan pronto por venir, no tomen los padres la posición de que un árbol de hoja perenne. ¿Qué quiere decir hoja perenne? Un árbol realmente vivo. Estaba hablando Ellen White de un árbol vivo, no de un árbol de plástico. Ese es el detalle. O sea que podía haber árboles como estamos viendo ahí en la pantalla. Miren, un árbol, no tiene pecado tener un árbol y que ahí se den los donativos en ese árbol. Estamos entendiendo, ¿verdad? Que el contexto está en pagar la deuda del tabernáculo de los 10 centavos, de tener un árbol de hoja perenne. No tiene nada de malo y no es pecado tener un árbol en la iglesia. ¿Dónde está lo malo? En poder distorsionar las citas de Ellen White. La hermana White no pidió un árbol como lo conocemos, con adornos navideños, con toda la temática navideña, sino un árbol de hoja perenne. En cada iglesia, deja que sus ofrendas más pequeñas se coloquen en tu árbol de Navidad, que el precioso emblema siempre verde sugiera la santa obra de Dios y su beneficencia para con nosotros. Y la obra amorosa del corazón será salvar otras almas que están en tinieblas. O sea, un árbol de hoja perenne, siempre verde, un árbol vivo. Ellen White no condenó que tengan un árbol porque el árbol ya estaba vivo y ahí podían traer sus ofrendas los hermanos para pagar la deuda de Battle Creek, de Oakland y de Michigan y otras iglesias que estaban en deuda. Ella nunca pidió un árbol de plástico o un árbol con todos los adornos navideños. Eso es lo que tenemos que entender. Siempre los escritos de Ellen White van a tener tiempo y lugar. Si agarramos una cita de Ellen White y lo colocamos en otro tiempo, en otro contexto, vamos a hacer decir lo que ella nunca dijo. Eso es lo que hacen los que predican falsa doctrina. Agarran citas de la hermana White y lo colocan en un tiempo donde realmente ella no estaba hablando en ese tiempo.
perdón, lo colocan en este tiempo donde ella estaba hablando de su tiempo, no de este tiempo, y también lo colocan en un distinto lugar. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, como ella misma dijo, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado, sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. No podemos agarrar la cita del arbolito de Navidad y colocarlo en las iglesias o en nuestras casas. No podemos, porque sería ir en contra del tiempo y lugar. Y ella misma dijo, nada debe ser ignorado de los testimonios, pero deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada, como muchos hoy en día que defienden la Navidad dan un uso impropio a sus escritos. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Y como dice aquí también en Consejo para la Iglesia, la página 420, el párrafo 3, algunos profesores, bueno, perdón, algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Muchos cristianos aceptan los testimonios, muchos adventistas, pero solamente aceptan lo que a ellos les conviene, pero otras cosas lo rechazan. Entonces ella misma dice aquí, rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Entonces muchos rechazan el contexto, rechazan todo lo que ella escribió y solamente sacan fragmentos para así celebrar la Navidad, para así poner arbolitos navideños. Entonces ahí sería ir en contra del tiempo y el lugar de los escritos de Ellen White. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Claramente ella escribió que no debe haber una persona con mente estrecha, pero recordar el nacimiento de Cristo no solamente tiene que ser en diciembre, tiene que ser en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en todos los días del año, porque Cristo nació para morir por nosotros, nació para cumplir su santa ley, nació para darnos vida eterna. Y debemos recordar el nacimiento de Jesús como uno de los acontecimientos más grandes de este mundo, porque Él nació para cumplir el plan de redención, para darnos vida eterna y para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Entonces, ese que sea el pensamiento de cada uno de nosotros en esta tarde. Realmente necesitamos hacer reformas, queridos hermanos, muchas reformas, porque hoy en día el mundo está como está, porque el diablo ha hecho todo lo posible para que las fiestas mundanas puedan prevalecerse en el mundo y más que todo en las iglesias protestantes. La principal iglesia que respalda la Navidad, obviamente, es la Iglesia Católica, y las demás hijas han seguido su ejemplo, han seguido sus costumbres, han seguido sus tradiciones. Pero nosotros como adventistas no deberíamos celebrar la Navidad como el mundo lo celebra. Es verdad que siempre debemos tener en cuenta el nacimiento de Jesús, como dice aquí la hermana White, la mensajera del Señor, pero en todos los días de nuestra vida, porque tiene que nacer en nuestro corazón también ese deseo de poder servirle, de poder amarle, de poder dejar el pecado atrás. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos responden con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Hay que enseñarles a los niños que Cristo vino para morir por nosotros, naciendo en este mundo. Y así los corazones van a responder con gozo inefable. Van a responder realmente como se debería responder. Voy a terminar con estas citas ya para culminar. La Review and Herald del 9 de diciembre de 1884, el párrafo 10. La Navidad no se observa como su nombre indica que debería ser. El hombre ha abandonado a Dios.
en casi todo y ha vuelto la atención hacia sí mismo. Dios le dio al hombre una prueba para que pudiera ser apto para el cielo. Debía mirar hacia arriba y a Dios, quien debía ser la adoración del alma, pero el talento, la habilidad y los poderes inventivos se ejercen todos para hacer del yo el objeto supremo de la atención. El hombre ha abandonado a Dios, dice, porque en Navidad primeramente ha resplandecido su orgullo, lo que yo quiero. Entonces así tristemente ha honrado a su yo y no a Dios. Estas ocasiones debería ser para honrar a Dios, dice ella, pero no se ha hecho eso. Y así le han dado la espalda a Dios. Ese es el contexto de todas las citas de la Navidad, queridos hermanos, que estamos dando lectura. No sigas más, dice aquí el escrito, no sigas más las costumbres del mundo. Haga una pausa aquí y vea si esta Navidad puede mostrar miles de dólares fluyendo hacia la tesorería para que el almacén de Dios no esté vacío. Puede que no seas recompensado en la tierra, pero serás recompensado en la vida futura y abundante. Ese es el mensaje que hoy nos trae el Señor a través de su mensajera. No seguir más con las costumbres de este mundo, más bien hacer una pausa. Y si estamos malgastando dinero en cuanto a las festividades navideñas, ¿por qué no poner ese dinero para predicar el mensaje de los tres ángeles? Para poder predicar el mensaje de salvación, el mensaje de los pilares fundamentales que el mundo hoy necesita. El mundo hoy está en contra de la ley de Dios, en contra de su santo sábado, y nosotros necesitamos predicar estas grandes verdades. Entonces ella hace una reflexión y también hace una invitación para todos nosotros. Y claramente la palabra de Dios dice en Deuteronomio 16, el verso 21 y 22, no plantarás ningún árbol para acerá cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Si bien no habla directamente de la Navidad, podemos ver que la voluntad de Dios es que cumplamos su santa ley, que no podamos acercarnos y asemejarnos al mundo. Más bien podamos seguir a Dios y hacer su voluntad. Porque si casamos el mundo con la iglesia, entonces ahí es donde la palabra de Dios nos dice que llega a ser albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si casamos el mundo con la iglesia, se vuelve una hija más de Babilonia, queridos hermanos, si el mundo entra a la iglesia. Las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas. Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas de acción de gracias, con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. O sea que el diablo hace que la Navidad principalmente pueda ser una gratificación del yo. Y eso es lo que nosotros no deberíamos tener como cristianos, como adventistas del séptimo día. No participar en nada de lo que tenga que ver con este mundo. Nada. Más bien, hagamos reformas en nuestra vida, prediquemos ahí en nuestras iglesias si tenemos la oportunidad sobre estas citas, mostrando ahí a la hermandad. Yo les invito a que podamos hacer eso, porque tristemente hoy muchas iglesias adventistas nominales están haciendo eso, están poniendo arbolitos y no quieren escuchar el contexto, no quieren ir a las citas originales, se quedan ahí. Y incluso muchos pastores, teólogos, hicieron eso en el pasado, hicieron eso también, ahora lo están haciendo, perdón, y lo harán en el futuro. Nosotros seamos atalayas, prediquemos la verdad, alcemos el espíritu de profecía, predicando la verdad. Y así viendo que estas celebraciones son paganas y que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero explicando siempre con el contexto y con el espíritu cristiano con que el Señor nos dio para que así podamos hacer su voluntad. Espero que este tema realmente nos haya ayudado bastante para entender estas cuestiones en cuanto a las citas del White de la Navidad. Espero que podamos seguir escudriñando su palabra. Yo les invito a que investiguen más para que podamos tener todo el contexto. Aquí yo he leído algunas de las citas
pero les invito a que vayan a los escritos originales. Ahí está en la Review and Herald. Todo lo que es los escritos originales está ahí en la bibliografía del Hogar Cristiano, toda su bibliografía al finalizar el capítulo, en qué libro, en qué fecha, todo está ahí. Entonces les invito a que podamos analizar, predicar en nuestras iglesias y así hacer la voluntad de nuestro Dios. Espero que este tema haya sido de gran bendición y que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Si nos puede cerrar en esta sección con una oración, por favor. Sí, vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que así podamos hablar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente esta oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos avanzado bastante en cuanto a lo que dice tu mensajera. Tú mismo, Señor, la has inspirado a ella para que pueda escribir y no podemos sacar una conclusión de que ella estaba hablando a favor de la Navidad. Más bien hay contexto, hay citas originales y te pedimos, Señor, que todo lo que hoy hemos avanzado podamos ponerlo en práctica. Más allá de la teoría, necesitamos ponerlo en práctica, denunciar la apostasía, denunciar el pecado de tu pueblo, Señor, y así hacer tu voluntad, no callarnos, no ser cobardes, más bien enfrentar el error con un escrito está. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta labor que tenemos que hacer. Yo sé que muchos aquí de los hermanos tienen cargos y tienen influencia en la iglesia. Dales el espíritu de Cristo, el espíritu correcto, la valentía para que todos podamos defender tu verdad y así hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.